Bien, como había dicho, voy a empezar a ver ejercicios de ENRE. Voy a tratar de ver el ejercicio de ENRE del 2017 hasta el 2022. Habrán ejercicios que, bueno, lo del ensayo 2022 no me voy a saltar ninguno, lo vamos a revisar todos, pero la gracia es que me vaya basando como en preguntas que sean similares. Entonces, normalmente del ensayo 2017, 2018, 19, 20, 21, me tenga que saltar algunas preguntas, entonces las sacaré de algún otro ensayo que si tenga una pregunta que se asemeje a la pregunta del ensayo 2022. Pero más que nada para que vayamos como estudiando y reconociendo la estructura de las preguntas. Eso de saber más o menos, mira, en este número de preguntas entran, no sé, preguntas que se parecen a esto o son de esta forma. Ese tipo de cosas es bueno saberlas, ¿bien? Más o menos dónde puedo encontrar las preguntas que yo sí sé responder o más o menos qué tengo que esperar de la prueba y no sea una sorpresa, no sea, eh, tenga más o menos conocimiento de cómo está estructurada. Entonces ahora vamos a ver las preguntas número uno de los ensayos DEMRE 2017 al 2022 y las preguntas número dos también de los mismos ensayos. Entonces comencemos con la pregunta uno del ensayo DEMRE 2017 y es una pregunta típica de fracciones. Ven aquí que generalmente van a haber fracciones, en realidad números irracionales en general, operatorias en números irracionales. Generalmente eso es lo que se pregunta en la primera pregunta de los ensayos. ¿Ven? Entonces, aquí hay que saber dos cosas. Voy a ir recordando también quizás cosas antiguas, pero es importante ir mencionándolas para que ustedes vayan acordándose, porque hace tiempo que vimos esto, ¿cierto? Y los ensayos tampoco me indican de que la parte de número está completamente saldada. O sea, hay cosas de números que podríamos tener mejor. Entonces, por eso siempre voy a ir comentando como las propiedades antiguas. Quizás algunas sean más obvias que otras, pero es importante para ir llenando como vacíos. De todas formas, todo esto va a ser muy condensado, muy, muy, muy condensado. Entonces necesitamos saber primero que una potencia, cuando tenemos una fracción, por ejemplo, de esta manera, se puede separar. La potencia puede afectar finalmente a las dos partes de la fracción, al numerador y al denominador, que es la parte de abajo. Otra cosa que hay que saber, que a veces veo el error, es que esta línea, el porte de la línea me dice qué es lo que tiene la prioridad. Por ejemplo, si tenemos 3 más 4 y todo esto dividido en 4, bueno, primero se hace la suma que está aquí arriba. No es que nosotros podamos llegar y hacer esto que está acá por separado. Esta línea nos dice que esto tiene un paréntesis que está implícito, ¿bien? Eso se resuelve primero. Y por otro lado, por ejemplo, si tenemos aquí un 3, por ejemplo, al lado, este de 3 no los va a sumar directamente a estos que están acá, porque al haber esta línea significa que esto es parte de la fracción por separado. Muchas veces veo ese error y el error se induce más que nada porque cuando se hace el ejercicio de forma desordenada, empiezan como a apretarse algunas cosas. Finalmente, o entienden que este número ingresó solamente porque lo dibujaron mal, o lo sacaron, digamos que estaba dentro de la fracción y lo sacaron porque también lo escribieron mal y de repente ya está fuera de la fracción y les queda un ejercicio diferente. Entender que esto es distinto que escribir esto es súper importante, sobre todo si tienen como mala letra como yo, aquí que se ve como desordenado, porque pueden justamente equivocarse. Los resultados son completamente diferentes. Y por ahí viene una gran cantidad de errores. Y justamente como esto trae ese divisor acá, lo explico para que también lo tengan en cuenta. Es una gran fuente de error. Normalmente veo ese error en algunos desarrollos. Y bueno, si nosotros tenemos un exponente negativo, tenemos esto que está acá, elevado a menos c, lo que nosotros podemos hacer es invertir la fracción, esto queda b sobre a y esto queda elevado a c. ¿Ven? Pierde el signo negativo, ya no es menos c, sino que es simplemente c. ¿Por qué? Porque invertimos la fracción. Lo que estaba abajo queda arriba y lo que estaba arriba queda abajo. Otra cosa para recordar es papomudas. Papomudas. Papomudas nos dice que el orden de las operaciones es paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción. Justamente eso es lo que quería mencionar. El papomudas no es una regla,
es un consejo. Es como, háganlo de esta forma para no equivocarse, pero no es una regla rigurosa, estricta. No es que no es tampoco que esté mal, ¿bien? Sino que en verdad es solamente una ayuda, es una forma de mecanizar las cosas. La gente piensa muchas veces que es una regla y no es así. Hay, por ejemplo, también nos dicen que los ejercicios se resuelven de izquierda a derecha. Ok, para la prueba yo acepto que lo hagan así porque no van a equivocarse haciéndolo así. Los profesores son los que inventan las preguntas en la PTU, entonces está bien que lo hagan de izquierda a derecha y sigan papas mudas. Pero es un consejo inventado, de hecho, tengo entendido que por un profesor. No es esto algo que los matemáticos sigan eh, como una regla. En realidad, incluso hay operaciones que operan a la izquierda y hay operaciones que se hacen a la derecha. Eso más adelante tienen ciertos nombres. Hay ciertos operadores que nosotros sabemos cómo operan por izquierda y por derecha. Entonces no es una regla esto que está acá. Solamente es un consejo. Bien. Ahora, el orden de paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción, sí está bien. En realidad sí está bien, pero está bien y no al mismo tiempo. Lo que pasa es que la adición y la sustracción tienen la misma prioridad, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, y bueno, paréntesis y potencia sí están bien estructurados. El tema es que, claro, uno dice multiplicación y división más que nada por darle prioridad a uno, pero en realidad es que ambos tienen la misma prioridad, ambos son igual de importantes. La cosa es que muchas veces hay problemas de notación, lo escriben de forma rara. Este es ese típico ejercicio que tiene dos resultados y que todo el mundo se pelea por cuál es el resultado correcto. La respuesta es que todos se equivocan, ¿ya? En realidad no es que esté mal los resultados, está mal preguntado. Es como preguntarlo adrede de una forma súper ambigua. Lo correcto es que tenemos la herramienta en la matemática para escribir un ejercicio de una forma no ambigua, que no tenga dos interpretaciones. Entonces no es un problema matemático de que la gente confunde eso, no es un problema matemático de que una respuesta, o sea, que la matemática tenga una sola respuesta o que la respuesta no sea objetiva. No ese es el problema, no es que no podamos tener una respuesta objetiva. El problema es que la pregunta se hizo de forma ambigua. Ese es el problema. Entonces, si me hacen una pregunta de forma ambigua, perfectamente podría haber eh, podría alguien decir otra respuesta y no está mal. Lo que pasa es que preguntaste muy ambiguamente. Tienes que ser más claro a la hora de preguntar. Claro, algo así, justamente como lo escribes. De esa forma, porque ahí está todo junto, la multiplicación y división junto y la adición y sustracción también juntas, para que tengan la misma prioridad. Ahora, esto en realidad en la práctica no les va a afectar en nada porque ustedes van a hacer operaciones que son básicas, no están haciendo operaciones más complicadas. Y normalmente cuando uno entra a la universidad y hace alguna carrera con matemáticas se da cuenta inmediatamente de que esto no es tan así como lo escriben acá. Esto es más que nada una regla para tener orden a la hora de hacer operaciones, no es más que eso. Pero no está mal seguirla, está bien seguirla. Eh, en inglés creo que se llama PAMDAS o algo así, y también tiene como su problema. Hay calculadoras que siguen ese régimen y otras calculadoras que no lo siguen, por una multiplicación implícita que hay por entre medio. La cosa es que no hay que uno esté bien, otro está mal, es que simplemente nunca se ha llegado a un consenso de cómo se hace la operación en todos los casos. Se fueron asumiendo muchas cosas hasta que al final todo el mundo lo hizo de aquella manera. Pero bueno, finalmente hay que entender por qué la multiplicación y la suma tienen perdón, la multiplicación y la división tienen más prioridad que la división y la sustracción. Es porque la multiplicación es una abreviación de sumas. ¿Y por qué la potencia tiene más prioridad que la multiplicación? Porque la potencia es una abreviación de multiplicaciones. Por ahí va la cosa. Eso ya más entender un poquito más las prioridades de las operaciones. Bien. Bueno, entonces vamos a entender esto que está acá. Primero nos fijamos que podemos resolver los paréntesis, pero ojo, no los vamos a resolver. Entonces, como que justamente aquí se ve que no tiene mucho sentido, porque no vamos a resolver un quinto, o sea, yo no voy a transformar esto a decimales. Lo que yo voy a hacer es ocupar las potencias primero. ¿Bien? Entonces, la potencia lo que me dice es justamente esto, que yo voy a elevar entonces esta que está acá, la primera, que tiene un exponente que está elevado a 2. Lo que va a pasar es que el numerador lo voy a elevar a 2 y el denominador también. Me queda 1 elevado a 2, eso me da 1 simplemente. Me queda 5 elevado a 2, eso me da 25. Y bueno, al 1 sobre 5 no le hice nada,
y esto que está acá, que está elevado a menos 1, lo que va a pasar es que, con la propiedad que tenemos en esta parte, invierto la fracción y me queda 5 dividido en 1, y bueno, el exponente es 1, pero bueno, el exponente 1 no le hace nada porque me deja el número exactamente igual, igual que el divisor 1. Pero lo voy a dejar así porque más adelante voy a ocupar la regla de la tasa para poder hacer la división. Entonces, ese denominador, denominador que está acá, me conviene dejarlo. Más que nada para después no tener que volver a escribirlo. Y bueno, hay que sumar esto. Para sumar dos fracciones, recordemos que tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. En este caso es el 25, porque el 25 es múltiplo de 25 y 25 es múltiplo de 5. Y es el número más chico que podemos encontrar. Entonces, ¿por cuánto tuvimos que multiplicar la primera fracción? Tuvimos que multiplicarla por 1, arriba y abajo, para que el denominador me quedase 25. Entonces arriba me queda un 1 por 1, que es 1. Y aquí en la segunda fracción tuvimos que multiplicar por 5, porque ahí el denominador nos daría 25. 5 por 5, 25. Entonces arriba nos queda también multiplicado por 5, y eso nos da 5. 5 por 1 es 5. Entonces arriba nos queda un 5. Y abajo nos queda este 5 dividido en 1, que deja, bueno, lo vamos a dejar igual, no le hemos hecho nada. Arriba 1 más 5 nos da 6, y abajo nos queda el 25. Y bueno, queda de esta manera. Cuando tengo la división de esta forma, hay una regla que es la que más me gusta ocupar para estas ocasiones, que es la regla de la taza. Bien, multiplicamos hacia arriba, generando como la oreja de una taza, y nos van a quedar las multiplicaciones, que en este caso son 6 por 1, que nos da 6, y abajo nos va a quedar 5 por 25. Aquí no hay nada que simplificar, entonces simplemente multiplicamos lo que está abajo, y nos va a quedar 125. Entonces, la alternativa correcta a este ejercicio sería la C, 6 sobre 125. No sé si queda alguna duda sobre el ejercicio. Yo diría que esta pregunta, un minuto. Un minuto es el tiempo que yo me tomaría para esta pregunta como máximo. Bien, si le puedo sacar a hacer en menos tiempo, está bien, pero un minuto como máximo porque es una pregunta mecánica. O sea, estas operaciones las voy a tener que hacer el resto de la prueba. Y en un ejercicio probablemente tenga que hacer estas operaciones 2, 3 veces. Entonces, yo tendría que llegar con la capacidad de poder resolver este ejercicio en como la mitad del tiempo de una pregunta común. Yo diría que un minuto. Bien, si tampoco, si se demora más, tampoco hay que volverse loco. Lo importante es tener como la calma, la frialdad eh, para no calentarse la cabeza en cosas. Si me demoré un poco más, bueno, será. Recuperaré el tiempo más adelante. No hay que perder la calma. Pero lo ideal sería en menos de un minuto. ¿Bien? De hecho, casi todas las preguntas que vamos a ver hoy día sería como esa la gracia. La siguiente, del 2018, también pregunta uno, nos fijamos, también es una pregunta de números irracionales, o sea, perdón, de números racionales. En este caso están escritos como decimales. Yo aquí voy a explicar unas cuantas cosas que en realidad no son totalmente necesarias para el ejercicio, pero aprovechando que están acá. El 0,1 nosotros lo podemos escribir como potencia de 10, y por eso lo quiero explicar de esa forma, porque las potencias de 10 me parecen importantes recordarlas. Es tener 10 elevado a menos 1. El menos 1 nos indica cuántos ceros hay enfrente del 1. Si yo escribo el 0,01, esto se escribe como 10 elevado a la menos 2. Si yo escribo 0,001, ¿cómo se escribe esto? Exactamente, 10 elevado a las menos 3. Entonces, eso, es importante escribirlo con esta notación porque nos puede simplificar ejercicios. Hay ejercicios de notación científica, por ejemplo. Entonces, saber las potencias de 10, que es cuando tienen su base 10 y uno le da un exponente, nos puede ayudar a resolver varios ejercicios. Por ejemplo, al revés, si no tuviesen los signos negativos, porque los signos negativos hacen que estén a la izquierda, los ceros. Si estuviese con signo positivo, esto sería 1 con 3 ceros por detrás, o sea, en la parte derecha. 10 elevado a 2 sería un 1 con 2 ceros por detrás, la parte derecha sería un 100, 10 elevado a 1 nos da 10 y 10 elevado a 0, 0 ceros, o sea que no hay ceros, es un 1. Entonces ahí como que para mí por lo menos toma todo el sentido que 10 elevado a 0 sea 1, porque me dice que hay 0 ceros, me queda solamente el 1. Bueno, y también utilizando lo que dijimos anteriormente, primero los paréntesis. La división ya tiene de por sí
prioridad, pero incluso acá le colocan un paréntesis por si acaso, por si las dudas, por si a alguien le quedó alguna duda de que se hacía primero esta parte de la operación. Entonces yo lo que voy a hacer es intercambiarlo, escribirlo como potencia de 10. Voy a escribir entonces 10 elevado a menos 1 dividido en 10 elevado a menos 2. Y todo esto le voy a sumar 0,001. ¿Por qué este de acá no lo cambio por potencia de 10? Bueno, es que después lo voy a tener que sumar. Las potencias de 10 son más fáciles en la multiplicación y la división tratarlo. Entonces, por eso lo coloco aquí como una división. Tampoco es que esta división sea muy difícil, pero muchas veces uno puede tener una confusión a la hora de dividir. Por lo menos a mí me pasa, que si yo los veo así, quizás lo hago al revés. Más que nada más que es como cuando uno se mira en un espejo y trata de caminar con la visión del espejo, uno hace las cosas al revés, pero uno tiende a equivocarse igual de repente, porque hay que calibrar primero. Entonces, como es la primera pregunta, quizás me equivoco por eso simplemente, porque, no sé, vi la división al revés y puse el número de la manera equivocada y justamente hay alternativas que me llevarán a ese error. Aquí hay alternativas por ejemplo, si yo coloco que esto es 0,1 el resultado, que es algo que me podría pasar, si es que estoy en un día así como medio desconcentrado y lo hago al revés, por desconcentración, me podría dar el resultado A, por ejemplo, que he equivocado. Y he visto veces que pasa. Entonces yo prefiero en este primer ejercicio colocarlo como potencia, no me complico la vida. Y cuando yo divido dos potencias, esto me queda de esta forma. Tengo la división de dos potencias con igual base, lo que queda es la resta de los exponentes. ¿Cuál es el que se resta? El que está en el divisor. Entonces aquí nos va a quedar menos 1 menos menos 2. Estoy restando este exponente. O sea, tengo que colocar el signo negativo, tengo que restar ese valor con signo y todo. Y bueno, cuando quedan dos signos negativos juntos, esto por regla de signos, más con más nos queda más, menos con más nos queda menos, más con menos nos queda menos, y menos con menos nos queda más. Bien, esta es la regla de los signos, yo imagino que ya está como súper sabida, pero igual, más que nada, para tenerla ahí presente. Más adelante vamos a ver que hay ciertas cosas, hay ciertos detalles con esta regla de los signos que a veces se omiten. Porque claro, uno entiende esto de acá, pero no entiende las consecuencias de que esto de acá exista. Una de las consecuencias, por ejemplo, son los números imaginarios por la regla de los signos, cuando uno lo coloca en una raíz. Pero claro, falta como extender todas las implicancias que tiene una propiedad. Y bueno, colocamos el 0,001, que no le hemos hecho nada, y aquí negativo con negativo, entonces, según la regla de los signos, nos queda positivo. Esto es menos 1 más 2, y esto le sumamos el 0,01. Entonces, nosotros hacemos esta suma. Cuando estoy sumando números con diferentes signos, yo entiendo que en realidad es una resta. Y voy a dejar el signo del mayor. En este caso, el mayor es el 2, entonces nos queda 10 elevado a 1 más 0,001. Y bueno, cuando yo quiero sumar números decimales, yo los tengo que ordenar con la coma. Esto me queda 0,001 más, en este caso, 10. El número entero, después del último número entero, empieza la coma y de ahí van infinitos ceros en la parte decimal. Entonces yo solamente coloco los que me interesan sumar, que son 3 en este caso, y los sumo en orden. 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y 1 más nada, 1. Y la coma la dejo en la misma posición en la que estaba. Bien, esto me indica la posición. Y entonces me queda 10,001. La respuesta correcta a este ejercicio sería la D. No sé si hay una pregunta al respecto de este ejercicio o en realidad de lo que estuve hablando mientras explicaba el ejercicio, de alguna de las propiedades o algo. Bien, pero tampoco pruebas. Ok, fome el chiste. Tengo, no sé si tienen familiares, yo tengo un familiar que tira chistes fomes todo el tiempo, todo el tiempo. Y uno se le va pegando. Va a llegar el momento en que voy a empezar a compartir memes de Piolín en el grupo familiar. Todos llegamos a esa etapa. Va a pasar. Es irremediable. O tirar chistes fome en la mesa familiar. Bueno, como sea. Eh, Esto también es un ejercicio, el ejercicio del modelo de ENRE 2019, la primera pregunta.
También es un ejercicio mecánico, es sumar fracciones y después dividirlas entre sí. Entonces, de nuevo tenemos números racionales. Bueno, los números racionales para colocarlo se colocan con esta Q. Y son los números que se pueden escribir como fracción. Bien. Entonces, hay que buscar el mínimo común múltiplo entre estos números. Si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 6, normalmente lo que haría sería simplemente multiplicarlo. 5 por 6 es 30. Eso es lo que yo haría. Ahora, hay veces que yo digo como, bueno, el 6 y el 4 deben tener un mínimo común múltiplo un poquito más chico. En este caso es el 12. Esto lo sé más que nada porque, bueno, la práctica. Pero la gracia es que aquí colocar 6 por 4, 24, sería un error porque sería un número muy grande. Yo siempre quiero trabajar con los números más pequeños posible. Y a veces quizás no me gane tanto tiempo, quizás el tiempo que gano es insignificante, 2, 3 segundos, pero lo que sí gano es harta paciencia y harta energía, porque multiplicar números grandes da una lata que es que a veces como uno mira un ejercicio que tiene una multiplicación muy grande y no lo quiere hacer, no quiere empezar a hacer el ejercicio, como que a uno le cuesta empezar a desarrollar esos ejercicios que se ven muy tediosos. Entonces, en una prueba de 2 horas y media es súper importante manejar esas situaciones, hacerlo siempre de la forma más sencilla posible, o con los números más chicos, bien con tal de que la energía, no solamente el tiempo es importante también, por supuesto, de hecho quizás es lo más importante, pero la energía también es importante. Uno no puede llegar a la última pregunta desinflado, como una maratón. Uno no puede gastar todos sus recursos en las primeras preguntas, entonces hacer multiplicaciones gigantes y ese tipo de cosas está mal en ese sentido. Nos termina agotando y finalmente quedamos chatos ya en la pregunta 30 y no queremos nada más y nos quedan otras 35 preguntas por delante. Es importante entonces siempre trabajar con números chicos, que son fáciles de trabajar. No hay que pensarlos mucho, porque las tablas de multiplicar a esta altura ya las sabemos, ¿bien? Aunque no las hayamos memorizado, más o menos las sabemos de memoria, ¿bien? No hay que pensarlas mucho. Y bueno, entonces aquí tenemos que multiplicar por los números que nos llevan a 12. El 6 lo tenemos que multiplicar por 2. Eso significa que arriba también tengo que multiplicar por 2. Esto es porque si yo quiero amplificar un número, debo hacer la misma operación arriba y abajo. Hablo de multiplicaciones y divisiones. Porque quizá en alguna pregunta alguien llega a hacer esto y dice que estos son iguales. Eso está malísimo. Bien, no se puede sumar y decir que nos quede igual. Lo que se tiene que hacer es multiplicar o dividir. Y ahí la fracción queda igual. Pero sumar arriba y abajo, eso no es cierto. Quizá en algún caso, por coincidencia, pero es coincidencia, no es que sea una regla. Entonces aquí multiplicamos por 2 arriba y abajo. 6 por 2 es 12, ahí nos queda el denominador, y 5 por 2 nos da 10. Entonces aquí nos queda menos 10, porque el 5 lo voy a tomar como negativo por este negativo que está acá. Y aquí justamente quería explicar eso de la regla de los signos. Habíamos dicho que positivo con positivo es positivo, negativo con positivo es negativo, positivo con negativo es positivo y negativo con negativo positivo. ¿Por qué vuelve a escribir esto? Se parece como trivial o quizás no tan difícil de ver. Esto también se da para las divisiones. Entonces muchas veces he visto esa pregunta de, bueno, si por ejemplo un tercio, el negativo está arriba o el negativo está abajo o el negativo está enfrente de la fracción. ¿Cuál es la diferencia entre los tres casos? Ninguna, porque es el mismo caso. Perdón, aquí cometí un error imperdonable. Esto es negativo. Bien. Eh, porque en ambos casos da negativo esto que está acá. Bien. Si el numerador es negativo o el denominador es negativo, basta con que uno de ellos sea negativo para que toda la fracción sea negativa. Por eso normalmente el negativo se coloca enfrente de la fracción, porque da lo mismo si lo tenga el numerador, da lo mismo que lo tenga el denominador, la fracción en sí es negativa. Entonces yo ahora se lo voy a achacar al numerador, más que nada porque quiero que el denominador sea positivo para buscar el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Por eso. Pero la fracción en sí es negativa. Entonces yo simplemente este signo negativo lo puedo mover arriba y abajo a mi conveniencia mientras esté en esa fracción, claro. Ahora no piensen que ahora puedo moverlo y cambiarlo y dejarla embarrada en el ejercicio. No, no es así. Ahora lo estoy mezclando, lo estoy sumando. Hay que ver qué es lo que nos suman arriba y después veré qué signo queda, a ver si es que lo vuelvo a cambiar de posición. Entonces, bueno, esto nos va a quedar más la otra fracción, nos queda como por 3. Multiplico por 3 arriba y abajo porque 4 por 3 nos da 12.
Entonces nos queda 1 por 3 y 1 por 3 es 3. Nuevamente, si hago una suma con signos diferentes, es en el fondo una resta y se deja el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es el negativo, entonces nos queda menos 7 dividido en 12. Ahí me estoy adelantando un poco. La fracción de acá nos queda menos 7 partido en 12. Pero en la parte de arriba, porque la parte de arriba no la tengo que olvidar, la parte de arriba nos está quedando la multiplicación de 6 por 5. Entonces, aquí nos queda multiplicado esto por 6, arriba y abajo, y el otro número multiplicado por 5, arriba y abajo. Bien, y eso entonces nos va a quedar 30 en la parte de abajo, por eso el denominador, y en la parte de arriba nos queda 18 menos 5. Bien, y 18 menos 5 entonces nos da 13, y eso dividido en 30. Por lo tanto, esto de acá nos queda, bueno, todo esto, y hacemos de nuevo la regla de la taza. Multiplicamos hacia arriba, haciendo como la oreja una taza. Entonces nos va a quedar 12 por 13, dividido en 30 por menos 7. Y aquí ya viene como el otro tema. Normalmente un estudiante, así como a la rápida, multiplicaría el 12 por el 13, pero no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es simplificar este 12 con este 30 que está acá. Y la mejor forma de simplificarlo es dividiendo por 6, en este caso divido por 6, arriba y abajo. Entonces al hacer esa división, acá me va a quedar un 2, bien, 12 dividido en 6 nos da 2, esto por 13, y 30 dividido en 6 nos da 5, y esto por menos 7. Entonces multiplicar 2 por 13 es súper fácil, es 26, y multiplicar 5 por menos 7 es fácil, es menos 35. Este signo negativo lo puedo mover a donde yo quiera, por lo tanto la respuesta es la C. Aquí es importante notar que, bueno, yo dije inmediatamente 6, pero pude haber dividido por 2 primero y después por 3. Y da lo mismo. No hay que perder el tiempo en eso. Uno no siempre va a encontrar el mejor número por el cual puedo dividir a la primera. A veces divido por ese número y no me doy cuenta que también se podía dividir por un número más grande. Había un máximo común divisor que era diferente. Entonces uno a veces simplemente no se da cuenta. No hay que perder tanto tiempo en eso. eh, Simplemente prueben con los números más simples, 2, 3, 5, que son los que casi siempre van a funcionar. Cuando hay que pensar un número es cuando es un número primo como el 13 o el 11, que son más difíciles de darse cuenta cuando es divisible por ellos. Pero normalmente tampoco es como que haya mucho ejercicio así. Eso, para que lo tengan en cuenta, la diferencia entre multiplicar 12 por 13, que de solo pensarlo me da lata, no quiero hacerlo, a multiplicar 2 por 13, que da 26, y es muy fácil darse cuenta que da 26, es la diferencia entre terminar en la pregunta 30 ya todo asqueado de la prueba, o estar en la pregunta 30 todavía con energía de seguir adelante. ¿Bien? Hay una diferencia por lo menos, no solamente de tiempo, sino que de ánimo. No sé si hay alguna duda, consulta respecto al ejercicio. 12 por 13. Ok, pero yo no soy muy fan de eso, tengo que decirlo. Tengo que decir que en verdad multiplicar el 12 por el 13 no soy muy fan de eso. Podría llegar como muy cansado a las últimas preguntas. Yo aquí igual me estoy tomando el tiempo porque estoy explicando otras cosas, pero el ejercicio se hace súper fácil, súper rápido si es que no estuviese explicando todas esas cosas. Veamos el siguiente ejercicio, el ejercicio del modelo de EMRE 2020. La primera pregunta también. Otra vez, fracciones, ¿cierto? Operaciones de fracciones. Y ahora sí hay un paréntesis que me dice que tengo que hacer resolver primero la resta. Entonces primero resuelvo esta resta que está acá, busco el mínimo común múltiplo. La técnica de multiplicar los denominadores en este caso me conviene porque me da 45 y ese sí es efectivamente el mínimo común múltiplo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Más que nada por las tablas de multiplicar, o sea, es difícil que el 5 y el 9 coincidan antes, porque no tienen como cosa en común. Cuando yo vi el 6 y el 4 que podían coincidir antes, es porque ambos se pueden dividir por 2. Entonces dije como, bueno, quizás coinciden antes que llegar y multiplicarlos por el mismo número. Generalmente eso es lo que nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, 15 y 5 no los multiplico porque coinciden antes, porque ambos se pueden dividir por 5. O 3 y 9.
ambos coinciden antes porque ambos se pueden dividir por 3. Son cosas que uno se va dando cuenta para hacerlo como de la forma más óptima posible. Entonces, bueno, en este caso, al 9 lo tuve que multiplicar por 5, entonces arriba también multiplicamos por 5 para que se mantenga la misma fracción, y acá multiplicamos por 9, arriba y abajo para que se mantenga la misma fracción también. Entonces, esto de acá nos da 25 y el otro nos da 18. Y esto está siendo dividido por 14 sobre 15, pero yo voy a aplicar la propiedad de las fracciones, que cuando divido invierto la fracción. Entonces aquí invierto la fracción y la transformo en una multiplicación. Esa es la ganancia que tengo al invertir la fracción. Muchas veces veo que invierte la fracción y lo siguen dejando como división. No ganaron nada, solamente cambiaron el ejercicio, de hecho, cambiaron la operación. Entonces, si invierto la fracción es porque lo quiero pasar de división a multiplicación. Esa es la idea. Y bueno, resuelvo lo que está en la parte de arriba, esa resta que nos queda, esa resta nos da 7, y abajo nos queda un 45. Y esto multiplicado por 15 sobre 14. Y aquí la importancia de simplificar se ve incluso más acentuada, porque este 45 con este 15 los puedo simplificar. ¿Dividiendo por cuánto? Por 15. Puedo dividir por 15 arriba y puedo dividir por 15 abajo. ¿Lo puedo hacer de forma cruzada? Sí, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo podría pasar este 15 a la otra fracción y decir que son la misma fracción y bueno, hacer esa simplificación. Entonces, ¿para qué voy a hacer ese paso intermedio? Simplemente simplifico cruzado. Esto normalmente lo pueden llegar a confundir cuando hay una suma entre medio. Y no, si hay sumas entre medio, no se puede aplicar esta propiedad. O sea, si yo tengo algo como esto, yo no puedo simplificar esto de esta manera. Bien, eso estaría malo, porque hay una suma entre medio. Si en vez de una suma fuese una multiplicación, claro, ahí los puedo simplificar. Hay una diferencia. Pero si hay sumas entre medio, yo no puedo simplificar. La simplificación solamente cuando hay puras multiplicaciones. Es lo que estábamos haciendo en técnicas de conteo, que solamente habían multiplicaciones cuando habíamos permutaciones, combinaciones. Bueno, en ese caso podíamos simplificar porque solamente, por ejemplo, en la propiedad de la variación o de la combinatoria, solamente hay multiplicaciones, nos quedan muchas multiplicaciones. Entonces, por eso se pueden simplificar tan simple. Bien, y no es el único que se puede simplificar en este ejercicio. También podemos simplificar el 14 con el 7. Aquí les voy a dar un consejo porque ustedes van a tener el eh, mina mientras hacen la prueba. Entonces no tienen de color aquí para distinguirlo. Cuando simplifiquen, hagan las simplificaciones con líneas que las distingan. Por ejemplo, para el otro lado. ¿Por qué? Porque si cometieron algún error, quizás para este ejercicio no es tan necesario, pero más adelante sí. Si cometieron algún error en alguna simplificación o algo, que puede pasar, todos cometen errores. Encontrarlo es importante. Y si ustedes ven puras líneas, todas azarosas, no van a entender nada. Si yo hago líneas que distingan qué estoy simplificando con qué, que la línea vaya al otro lado significa que el 7 lo simplifico con el 14. Bueno, entonces voy a poder revisar si esa simplificación se hizo bien. Las líneas que están hacia el otro lado, la del 45 y el 15, me dicen que los simplifique entre ellos. Y ahí puedo ver si los simplifiqué bien entre ellos. Eso es importante, es como un pequeño tip para que puedan encontrar mejor los errores, porque van a equivocarse en algún momento de la prueba. Pensar que no van a haber errores es un error. Bien, ese es el primer error. Van a haber errores. Entonces, hay que saber cómo encontrar esos errores a tiempo de la forma más óptima posible. No hay que perder el tiempo en nada. Y si para revisar una pregunta que no me da la respuesta, tengo que estar 10 minutos revisando la hoja de papel porque no entiendo lo que hice, bueno, van a perder mucho tiempo en eso. Y la gracia es que no, la gracia es que puedan reconocer un error rápidamente. Hacerlo de forma metódica. Ni siquiera es ser tan prolijo, sino que es ordenarlos bien. Siempre la que está dividiendo es la que tiene que cambiarse. O sea, siempre es la que está más a la derecha. Siempre la que es el divisor, el dividendo. O sea, perdón, el divisor. Ese es siempre el que se da vuelta. Ese es el que tiene que invertirse. Ese siempre es.
normalmente yo entiendo ese error porque a mí también, a ver, cuando yo tengo esto, por ejemplo, así, yo también caigo en desesperación. ¿Esto era así o era al revés? Que multiplico hacia abajo de esta manera. Siempre me confundo con eso, siempre. Entonces yo por eso no lo explico de esta manera cuando hago las clases. Yo digo como, bueno, el de acá, el que está dividiendo, lo voy a invertir. Y me queda entonces esta multiplicación. De esa forma, al menos yo no me equivoco. Eh, Al menos yo lo pude, en mi cabeza quedó grabado esto, esto que está acá, y no esto. Porque esto siempre lo traspapelo, por alguna razón. Siempre lo termino traspapelando. A ver en qué orden era la multiplicación y tengo que terminar haciendo esto para fijarme cuál es. Eh, Así que yo entiendo de dónde puede, por ejemplo, venir ese error. Es una cosa común, la verdad. Entonces, bueno, el 7 y el 14 los tengo que simplificar dividiendo por 7. Ambos se pueden dividir por 7. Bien. Y nos va a quedar entonces, voy a colocar en naranjo lo que dividí por 7, nos queda 1/2. Y voy a colocar en morado lo que dividí, lo que simplifiqué con las líneas moradas. Entonces nos va a quedar 15 dividido en 15 es 1 y 45 dividido en 15 es 3. Como es una multiplicación, esto es simplemente hacia el lado, se multiplican hacia el lado y esto nos va a dar 1 por 1, 1 y 2 por 3, 6. Es un sexto. La alternativa correcta sería la D para este ejercicio. Entonces, ahí está. Más allá de las operaciones, es importante como esta, justamente esta clase de discusión, así como los detallitos, porque son esos los que nos llevan a los errores. No, no es la multiplicación o la división ni ese tipo de cosas. Son los detalles a la hora de hacer un ejercicio los que marcan la diferencia, creo yo. ¿Ven? Porque muchas veces ustedes saben hacer un ejercicio y el error proviene de algún detalle. Casi siempre, no sé, hay 5, 6, 7 errores por tonteras, que no son cosas que no saben, sino que se traspapelaron por algo. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, 2021. Entonces, este ejercicio nos dice cuál de las siguientes operaciones da como resultado el número 2. Entonces, este es un ejercicio que es bastante rápido de hacerse. Aquí nos fijamos que la primera simplificación es el 7 y el 14, ya la habíamos hecho antes incluso, dividiendo por 7, y las que voy a colocar acá en azul, o voy a colocar para otro lado, son las que se dividen por 6. Estoy simplificando esos dos. Entonces, bueno, este lo dividí por 6, este lo dividí por 6, este lo dividí por 14, este lo dividí por, perdón, por 7, este lo dividí por 7. Entonces me queda 1/1, eso ni siquiera se escribe, esto es lo que estaba en azul, porque multiplicar por 1 deja todo exactamente igual. Por eso ustedes cuando tienen 3x, 2x y x, aquí no ven el 1. Generalmente esto es un x y puede llevar a una confusión, pero no se escribe porque el 1 deja todo igual. Entonces generalmente esa multiplicación no va. ¿Ven? Así que esto es como innecesario, pero ahí lo escribo igual. Y el otro me queda 2/1. Y al multiplicar por al lado, bueno, el 1 deja todo igual, así que esto es un 2 simplemente. Hay 3 unos que no están haciendo nada, absolutamente nada en la práctica. Y bueno, aquí justamente está esto, donde podría venir el error, ¿cierto? ¿Cuál es el que invierto? El que está más a la derecha, el que está dividiendo. En este caso, el 5/11, ese es el que se invierte. Entonces nos queda 22/5 por 11/5. Y la multiplicación es hacia el lado, pero no lo voy a multiplicar, porque yo ya sé que esto es distinto de 2. Es distinto de 2, ¿por qué? Porque 22 por 11 me da un número muy grande. 22 por 11 es más grande que 200, ¿cierto? 20 por 10, 200. Esto es más grande que 200. Y 5 por 5 nos da 25. El 25 cabe más de 2 veces en el 200. Entonces no es necesario que yo saque la cuenta así exacta. Tengo que fijarme que arriba me queda un número muy grande y abajo un número que no es tan grande, más o menos chico en comparación al otro. Entonces esto no me va a dar 2 por ningún motivo. Y además, 11/5 y 22/5 me dan números decimales. ¿Cómo multiplicando dos números decimales me va a dar justo un 2? Eso no pasa. Bien, si yo multiplico números decimales, el resultado es un decimal. Bien. Entonces, lo que voy a tener acá es que esto es distinto de 2, ni siquiera lo llevo al resultado exacto. Me fijo en cómo está hecha la multiplicación. Y bueno, además que tengo que fijarme que la gracia del ejercicio es que yo quisiera simplificar así. Bien, ese es el error al que está invitando el ejercicio.
No puedo simplificar así. Pero, profe, ¿por qué? Si aquí arriba la multiplicación lo hizo. Sí, pero esto es una división. Primero tengo que pasarlo a multiplicación y ahí me fijo que no lo puedo simplificar. Y este con este no, porque eso se está multiplicando. Los que se pueden simplificar son los que están abajo y los que están arriba. Como acá, el 7 y el 14. El 7 está abajo, el 14 está arriba. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el 2 nos da 2. Es irónico, ¿no? Eh, no imagino que el que hizo la pregunta lo quiso hacer por eso. La segunda afirmación no da 2. Y bueno, esto de acá, los denominadores son iguales, así que no hay que hacer nada. El denominador sigue siendo 4. Y bueno, entonces nos queda la operación que está acá, exactamente igual, 10 menos 2, y eso nos da un 8. Y 8 dividido en 4 nos da exactamente 2, porque la fracción es una división. Entonces, la respuesta es que 1 y 3 nos dan 2. La 2 no nos da 2. Ahí está la ironía. Entonces, esta es correcta, esta no, y esta es correcta. No sé si hay alguna duda con el ejercicio. Juegos mentales, exactamente. A veces los profesores, es que bueno, si yo hiciera preguntas, también lo haría con alguna cosa por el estilo. ¿No? También colocaría como algo de eso, por alguna razón. Como los ejercicios que dan 0. Hay una operación gigante y da 0, o da 1. Lo hacen con su no sé qué, ¿cierto? Y bueno, el ejercicio de acá, este es el sexto ejercicio de la clase, modelo de EMRE 2022, pregunta 1. Entonces, en esta pregunta que está acá, uno tiene que saber que el 1 también se puede escribir como 2 medios, también se puede escribir como 3 tercios, también se puede escribir como 4 cuartos y también se puede escribir como 5 quintos. Todos estos dan 1. 2 dividido en 2 da 1, 3 dividido en 3 da 1, 4 dividido en 4 da 1, 5 dividido en 5 da 1. Todo da 1. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero saber esto? Porque la primera parte nos queda, este es un 2 dividido en 2. Ya ni siquiera los tengo que reemplazar. ¿Bien? Pero lo voy a escribir acá. La idea es que no lo hagan, pero queda 2 dividido en 2 menos un medio. Entonces, le tengo que quitar uno solo. Me queda un medio. Este va a quedar como 3 dividido en 3 menos un tercio. ¿Por qué? Bueno, porque el denominador es 3. Quiero que los denominadores sean iguales. Entonces, en vez de colocar un 2 sobre 2, coloco el 3 sobre 3, que es el que me sirve. Y esto me queda como 2 tercios. ¿Bien? Porque le estoy quitando 1 al 3. 3 menos 1, 2 tercios. Y esto se está multiplicando porque cuando hay paréntesis uno al lado del otro, se asume multiplicación. Este es 4 dividido en 4 y esto es menos un cuarto. Por lo tanto, me van a quedar solamente 3 cuartos. Y este es 5 dividido en 5 menos un quinto. Bueno, solamente nos queda 4 quintos. La idea es que no tengan que escribir esto, pero bueno, si lo tienen que escribir da lo mismo, tampoco es que estén gastando tanto tiempo. Pero la gracia es darse cuenta de eso, de que siempre les va a quedar un medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos. Siempre le va a quedar uno menos de lo que es, ¿cierto? De lo que está en el denominador. Y bueno, aquí podemos simplificar. La simplificación cruzada es súper importante. El 3 con el 3 se pueden simplificar. El 4 con el 4 se pueden simplificar. Y el 2 con el 2 se pueden simplificar. Entonces, sí, también se puede hacer porque solamente multiplicaciones. Y lo que nos queda entonces es un 1 y un 5, un quinto. La respuesta del ejercicio sería la B. Entonces, de esa forma yo desarrollaría este ejercicio. No sé si hay alguna duda, consulta sobre el ejercicio. ¿Todo bien? Perfecto. Aquí es súper importante el método, porque está restándolo, bueno, un poco, bueno, esto es lo importante, ¿cierto? Sabiendo eso, el ejercicio se hace súper fácil y súper sencillo, se haría muy, muy rápido. Vamos al siguiente. ¿Cuál de los siguientes números está entre un cuarto y 2 tercios? Entonces, para esto hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un medio, este número es más grande que un tercio, y este número es más grande que un cuarto, y este número es más grande que un quinto, y este número es más grande que un sexto. Acá está el menor, este sería el más pequeño, y para allá están los que son más grandes. O sea, acá están los que son más grandes, y para acá los más pequeños. ¿Bien? Más pequeño para acá, y más grande para acá. ¿Por qué? Porque si divido por un número más grande, el resultado es más pequeño. Esa es la idea que hay detrás de esto.
Entonces yo podría, no sé, seguir haciendo esto, me va a quedar, esto es más grande que un séptimo, esto es más grande que un octavo, esto es más grande que un noveno. Pero fijémonos en algo, yo puedo eliminar este un medio que está acá y decir como, bueno, el un tercio es más pequeño que dos tercios, ¿cierto? Porque, bueno, estoy sumando dos veces un tercio, por supuesto va a ser más grande, lo estoy duplicando, el dos tercios es más grande que un tercio. Entonces, fijémonos, este número es el que me están preguntando y con este número. O sea que yo estoy buscando números que más o menos sean un tercio y que no sean estos números que están acá. Estos números están fuera. Están preguntando cuáles están entre medio. Estos son los que están entre medio. No es solamente que un tercio está entre medio, ojo. Hay muchos infinitos números entre medio, pero más o menos valen un tercio. Están como en ese valor. La gracia es que todos los números que están debajo de un cuarto no los tomo en cuenta. Y los números que estén por sobre dos tercios tampoco los tomo en cuenta. Y esto es porque, bueno, me están preguntando los números que están entre esos números que están ahí. Entonces, inmediatamente un quinto lo elimino, un noveno lo elimino, porque están acá, son menores que un cuarto, porque están siendo divididos por un número más grande que el 4. El uno está siendo dividido por un 9 o por un 5, y eso es dividirlo en más partes que 4. El ejemplo más concreto, que ustedes pueden verlo de una forma un poquito menos abstracta. Si tienen una pizza y hay dos personas, van a comer mucha pizza, se van a dividir la pizza entre dos personas. Pero si hay una pizza y hay 30 personas, se van a dividir la pizza entre 30 personas. Van a comer muy poco. Entonces, mientras lo dividen en un número más grande, el resultado es más chico. ¿Bien? Mientras más personas tenga que dividir la pizza en más personas, menos pizza me llega. Entonces, esa es la gracia. Como los divisores son más grandes, el resultado es más pequeño. Y al estar más pequeño el resultado, no me sirve, porque yo quiero que sea más grande que un cuarto, porque un cuarto es el límite inferior. Bien, de esto. Están entre un cuarto y dos tercios. Dos tercios más grande que un cuarto. Y bueno, el cuatro quintos también lo puedo descartar porque el dos tercios, esto es importante porque también nos va a servir para el siguiente ejercicio. Dos tercios, eh, le falta un tercio para llegar a uno, ¿cierto? Dos tercios más un tercio nos da uno. Y cuatro quintos, le falta un quinto para llegar a cinco, bueno, a uno, que es cinco quintos. Entonces, a este de acá le falta mucho para llegar a 1 y a este le falta poco, porque un tercio es un número más grande que un quinto, porque estoy dividiéndolo en un número más pequeño. Bien, recuerden eso, si yo divido por un número muy grande, el resultado es muy pequeño. Entonces un quinto es más pequeño que un tercio. Como es más pequeño, significa que en verdad al cuatro quintos le falta poco para llegar a ser 1. En cambio, al dos tercios le falta más para llegar a ser 1. O sea que el dos tercios es más pequeño, porque le falta más para llegar a 1. El cuatro quinto ya está casi, casi que llega a ser 1. Entonces, eso significa que el cuatro quinto está acá, más cerca del 1. Bien, el 2 tercios está más lejos del 1, el 4 quinto está más cerca del 1, o sea que este de acá es más grande. Y como es más grande, está fuera. Yo quiero un número que esté entre medio, por eso el C lo elimino. Y bueno, en realidad todo esto pudo haber sido más o menos innecesario, pero yo creo que igual es importante explicarlo porque me puede dar una idea de cómo llegar al ejercicio, al resultado. En realidad, si uno tuviese un poquito más de, como de ingenio o de intuición, en realidad yo creo que más intuición que ingenio, diría como, bueno, el número está como más o menos un tercio. ¿Cuál de estos números se parece a un tercio? Este se parece mucho a un tercio, porque claro, esto de acá es muy parecido a 3 novenos, y 3 novenos es un tercio. Entonces yo diría como, bueno, este número tiene que ser. Y este número también podría llegar a ser, pero este número es más chico que un tercio. Veamos si es que esto quizás podría dar. Eh, bueno, la verdad es que en realidad no da. Eh, no da porque, bueno, si nosotros lo comparamos con 3 sobre 12, 3 sobre 12 esto es un cuarto, ¿cierto? Entonces, 3 sobre 12 es más pequeño o es más grande que 4 sobre 12. 3 sobre 12, esta de acá, ¿es más grande o más chico que 3 sobre 14? Es más pequeño. O sea, tú dices que, a ver, perdón, es que la pregunta es como media rara. ¿Cuál es más pequeño? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
Eso, el 3,14 es más pequeño. Perfecto, justamente. Este es más pequeño porque está siendo dividido por un número más grande. Y esto es justamente un cuarto. Entonces, el 3 sobre 14 está en esta parte, está en estos números que están acá, porque es más pequeño que un cuarto, que esto un cuarto que está acá. Entonces no está entre medio, está fuera de los márgenes que nosotros estamos imponiendo. Entonces, tampoco me sirve. Lo puedo eliminar y finalmente sé que la respuesta E es la correcta. Pero no es la única forma de saberlo. La verdad es que toda esta explicación que acabo de dar podría ser inútil si es que nosotros sabemos algo que es súper importante para la prueba. Uno a veces se pregunta cómo un puntaje nacional puede responder tan rápido una pregunta PTU, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Que son calculadoras ambulantes? La respuesta es que no. Hay cosas que son fracciones notables. Un tercio es una fracción notable. Sabemos que eso es 0,3 periódico. Y dos tercios también lo conocemos. Sabemos que es 0,6 periódico. Otra cosa que conocemos es el valor de un cuarto. Un cuarto es 0,25. Esto yo no lo estoy calculando ahora. Esto me lo sé. Y 3 sobre 10, bueno, dividir por 10 es súper sencillo. Es mover la coma una vez. Entonces la coma la dejamos delante del 3 y nos queda 0,3. Entonces, si yo me fijo, bueno, el 0,3 está entre medio del 0,6 y el 0,25. Está entre medio. ¿Bien? Si uno lo compara, esto sería como 0,30 y este sería 0,66, por ejemplo. La puedo dejar como 0,66. Me doy cuenta que el 0,30 está entre medio que el 0,66 y el 0,25. Entonces no necesito calcular nada, no necesito hacer nada de lo que hice anteriormente. Simplemente me fijo. De hecho, incluso este número está de más, porque yo me sabría acordar de esto inmediatamente y los podría comparar. Y diría como, la es la respuesta correcta. Y así la pregunta, de pasar de 2 minutos en la pregunta o de 1 minuto en la pregunta, paso a estar en una pregunta durante, no sé, lo que me demore en leerla. ¿Cuál de los siguientes números está entre un cuarto, que es 0,25, y dos tercios, que es 0,6? Ah, mira, la E, que es 0,3. Y no hice nada, más que ver los números que ya me sabía de antemano, porque son números notables, son fracciones notables, que uno normalmente sabe su resultado. Eso también no es como que solamente sea para la pregunta 2. Esto nos sirve para casi todas las preguntas. Preguntas de probabilidad, técnicas de conteo, estadística, preguntas de geometría, preguntas de álgebra, porque son fracciones que normalmente se usan. Son fracciones notables, por eso se llaman de esa manera. ¿Bien? Eh, ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. No sé si tú recordabas como el valor, de forma así como de memoria, el valor de estas fracciones. No sé si como que ya te van sonando o todavía no. Bien, puede ser un poco la intuición, en realidad. Claro, bien. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio mecánico. Bien, aquí no hay casi nada que pensar, solamente ocupar las propiedades. La propiedad que habíamos visto sobre los exponentes. Recordemos que cuando tenemos A dividido en B, y esto está elevado a C, a menos C, para quitarle el signo negativo, tenemos que invertir la fracción. Y eso, entonces hagamos eso acá, invertimos las fracciones, nos queda que esto es 2 sobre 1 elevado a 2 más 3 sobre 1 elevado a 3. Resolvemos los paréntesis, esas divisiones, pero dividir por 1 deja todo igual, así que nos queda un 2. 2 elevado a 2 y 3 elevado a 3. Y bueno, 2 elevado a 2 es 4 y 3 elevado a 3 es 27. Esto de acá me da 31. La respuesta sería la A. Yo no calculé 3 elevado a 3, eso también me lo sé de memoria, que es 3 por 3 por 3. Eso de acá es 27. Y 2 elevado a 2, que es 2 por 2, que eso de acá me da 4. ¿Bien? La cantidad de veces que multiplico el 3 y la cantidad de veces que multiplico el 2. Eh, Me la sé de memoria porque, claro, ocupo las matemáticas normalmente. Si van a estudiar carreras que tengan que ver con matemática, claro, sabérselas de memoria o no como memorizárselas como un discurso o algo así, sino que estar tan familiarizado que uno casi ni lo piensa.
uno sabe el resultado de antemano, porque lo ha ocupado mucho. Eso hace la diferencia entre demorarse poco en una prueba o no, que me dé el tiempo o no. Fíjense que en esta pregunta, incluso explicándola, me demoré menos de un minuto. Entonces, significa justamente que esta es una pregunta rápida, que es de hacerse muy rápidamente. No sé si hay alguna duda con esto. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, otro de la recta numérica. Es casi típico en la pregunta 2 que hagan algo así. En la recta numérica, ¿cuál de los siguientes números racionales se encuentra más cercano al uno? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar acá? Lo mismo que había dicho antes, que el uno se puede escribir como 2 sobre 2, que también se puede escribir como 3 sobre 3, que también se puede escribir como 4 sobre 4, y esto como 5, 5 sobre 5, y esto como 6 sobre 6. ¿Por qué? Este 2 tercios que está acá es un 2 sobre 2 más 1 sobre 2. Eso lo hace un tercio, o sea, 3 medios. Este es un 3 tercios más un tercio. Por eso se hace un 4 tercios. Este es un 4 cuartos menos un cuarto. Le estoy quitando uno. Y aquí este es un 5 quintos y le estoy sumando un quinto. Y este es un 6 sextos y le estoy restando un sexto. Fíjense que yo hablo de cerca. Cuando yo hablo de cerca no me importa si es atrás o delante del número. Yo hablo de cuánto me falta para llegar a ese número o por cuánto sobrepasé ese número. Pero no me importa el signo, la verdad. Todos estos números son lo mismo, los que estoy marcando. Todos esos valen 1. Y lo que está acá es lo que le tuve que sumar o lo que tuve que restar. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque todos los números en su denominador arriba, o sea, en el numerador, en la parte de arriba, perdón, tienen justamente una diferencia con el número que está abajo. O le sumaron uno al número que está abajo o le restaron uno. Y por eso me doy cuenta de que todos es como sumarle un tercio o restarle o sumarle un cuarto o bueno, así. Van como quitándole uno de la fracción que corresponde. Entonces, ¿cuál es el que se alejó más? En realidad, eso es lo que, en realidad me interesa cuál es el que se alejó menos. ¿Bien? ¿A cuál le resté o le sumé menos? Y bueno, esa es la respuesta en la E, porque un sexto es el número más pequeño que hay acá, de las operaciones que hice. Un medio es más grande, porque lo estoy dividiendo por un número muy pequeño. Es mitad y mitad. Un tercio, en cambio, es dividírselo en 3 partes. Van a quedar partes más pequeñas, más chicas, porque lo estoy repartiendo entre más gente. Entonces, un sexto lo estoy repartiendo entre mucha gente. Es un número muy pequeño, un sexto. Entonces, le estoy restando un sexto que es muy pequeño. Justamente por eso me da la alternativa E como respuesta correcta de este ejercicio. Es el que está más cercano al número 1, ¿bien? Porque le quité el número más pequeño de los que había acá. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio del 2020, la pregunta 2. Entonces, ¿cuál es el valor de 10p? Y nos dan que este p es un número que es periódico, ¿bien? No sé si semiperiódico o periódico, la verdad es que desconozco muy bien cómo están así definidos de una forma muy, muy rigurosa, pero da lo mismo porque al final tienen la misma forma de transformarse. Es equivalente. La verdad es que separarla, yo me imagino que solamente por un tema de ir gradualmente explicándolo. Y bueno, cuando yo multiplico por 10 es mover la coma una posición. Entonces, si yo tengo acá el 1,767676 y así repitiéndose indefinidamente, si yo le muevo la coma en una posición y va a quedar acá la coma, entonces yo puedo reescribir este número como 17,676767 y así. Por lo tanto, el que se repite ahora es el 67. Esto es, en el fondo, 17,67. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio sería la B. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. En este ejercicio era bastante simple. Lo único que hay que saber es que cuando multiplico por 10, muevo la coma una vez a la derecha. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, modelo 2021, o sea, sí, modelo 2021 del DEMRE, pregunta 2. Un paquete de rollos
un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno cuesta 7.440. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de un metro de dicho papel? Podemos ocupar regla de tres, pero para eso primero necesitamos saber cuántos metros hay en un paquete. Entonces, si en un paquete hay 24 rollos y cada rollo tiene 50 metros, multiplicándolos es la forma en que vamos a encontrar el total de metros. ¿Por qué? Porque, no sé, un rollo tiene 50 metros. Si tengo dos rollos, tengo 100 metros. Los sumo. Y así lo voy haciendo con los 24 rollos de papel que tengo. Es lo mismo que multiplicarlo, porque estoy sumando exactamente el mismo número 24 veces. Esa es la definición de una multiplicación. Entonces, multiplicar 24 por 50 me da el total de metros que hay en un paquete. ¿Y hago la multiplicación? No, porque yo miro la alternativa y me fijo que las multiplicaciones no están hechas. Entonces, no voy a resolver esa multiplicación porque la quiero dejar expresada. Ahora, fíjense que en realidad, como va el ejercicio, hay prácticamente un solo candidato, que es la C. Pero bueno, no lo, es la respuesta, pero lo voy a dejar ahí como en suspenso, porque primero me gustaría llegar a eso. Si yo dijese por regla de 3, la regla de 3 me dice que 24 por 50 metros me cuestan 7.440. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de un metro? Entonces aquí coloco un metro. Aquí van a estar los metros y aquí está el valor. Entonces yo sé que lo que está en un paquete, que es 24 por 50 metros, cuesta 7.440. Entonces un metro cuesta X. Y podría hacerlo por regla de 3, que es la multiplicación cruzada, este con este, y dividido por el restante. Entonces sería 1 por 7.440, el 1 no se escribe porque no hace nada, entonces me queda 7.440 dividido en 24 por 50. Y ahí llego a la alternativa C, que sería la correcta. Ahora, también lo puedo entender de otra forma, no por regla de 3, sino que si yo tengo la cantidad, si yo tengo el precio de un producto, por ejemplo, 10 kilos de fruta me salieron 10.000 pesos. Entonces, este es el costo del producto y yo lo divido por cuántos productos compré. En este caso, 10 kilos. Entonces, ahora yo sé que un kilo, la unidad de lo que estoy dividiendo, me va a costar 1.000 pesos. Eso es lo que dice en el fondo. Entonces, yo cuando arriba tengo el costo y aquí tengo la cantidad, el resultado es el costo por unidad. Eso es lo que me da esa razón, esa división. ¿Cuánto me cuesta una unidad de lo que estoy comprando? Eso sería otra forma de entenderlo. Pero por regla de 3 tampoco está mal y yo sé que la regla de 3 como que les gusta bastante. Yo no soy muy fan, pero da buenos resultados, sobre todo cuando hay complicación a la hora de plantear ejercicio. Plantear la ecuación, que es lo más difícil, la regla de 3 puede ser una respuesta mecánica a ello, no tener que pensarlo tanto. Bien, ¿hay alguna duda, consulta con este ejercicio? Perfecto. Entonces vamos al último ejercicio y aquí te doy un momento para que intentes resolverlo. Me dices cuál es la respuesta correcta de este ejercicio. Perfecto, justamente ese es el tiempo que uno debiese demorarse en estas preguntas. Eh, bueno, ¿cómo se resuelve el ejercicio? El exponente negativo hace que invierta la fracción. Entonces esto me queda 2 sobre 1 elevado a 3. El 2 sobre 1 nos queda simplemente 2. Esto es 2 elevado a 3. Y esto queda como 1 menos 8, porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Cierto? Que esto es 2 por 2 por 2. Entonces, 1 menos 8, eso nos da menos 7. Porque en el fondo, cuando tengo una resta de esta forma, voy a restar el 8 menos 1, pero voy a dejar el signo del mayor. ¿Bien? Queda negativo. Es como pensar en una deuda. Si yo estoy teniendo una deuda y tengo poca plata, no tengo para pagar toda la deuda, sigo debiendo. Por eso me queda negativo el resultado. Si, no sé, debo 8.000 y tengo 1.000, sigo debiendo 7.000. Esa es la idea que hay detrás de esto de los números negativos. ¿Ven? Es como la ausencia.
o deber algo. Bien, eso. Así que con eso tendríamos las primeras dos preguntas de los ensayos desde el 2017 hasta el 2022. La gracia, bueno, de aquí en adelante es que todas las clases van a ser de esa forma, van a ser preguntas de los ensayos de EMRE. Por supuesto, no siempre van a ser de estos mismos ensayos porque hay preguntas que no corresponden a la materia actual, pero van a ser todas intentando asemejarse a las preguntas del modelo 2022, que es el que voy a tomar como referencia. Quizá en algún caso voy a tener que inventar yo la respuesta, o sea, la pregunta, pero espero que no mucho, porque si yo invento una pregunta no estoy tan seguro de que tan cercano sea a la PTU. O sea, podría ser cercano, pero quizás no. Eso, así que desde ahora son como puras clases de muchos, muchos ejercicios. Eh, Así que eso, nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. La PTU, ¿cómo? No entiendo mucho esa pregunta. ¿Desde cuándo empezó? El año pasado creo que le colocaron ese nombre. Si es que esa es la pregunta, o la pregunta es otra. Sí, el año pasado le pusieron ese nombre, PTU. Se va a llamar prueba de transición durante mucho tiempo, porque parece que no le quieren cambiar el nombre. O sea, como, es como el torneo de transición del fútbol chileno, es como eso, el nombre eterno. Ah, no, PSU es del 2019. PSU es 2019 para atrás. PDT y PTU son lo mismo, solamente que a algunos le decimos PDT por prueba de transición y otros le dicen PTU por prueba de transición universitaria. Eh, pero, pero creo que formalmente se llama PTU. Eso. Bien, nos estaremos viendo el sábado entonces. Que te vaya bien. Nos vemos.